buenos días. Estamos viendo esta presentación, ¿cierto? Acá va a ser más fácil, hijos, porque ya son más poquitos, entonces podemos prácticamente lo que es mirar y hacer preguntas como tal más fácil. Entonces, por favor, me levantan la manito si tienen alguna pregunta. Nos va a rendir aún más el tiempo. Entonces, ¿quién me dice que alcanzamos a ver la clase pasada? ¿Quién me levanta la mano y me dice que alcanzamos a ver la clase pasada? ¿O qué era el quinquenio de Reyes? ¿Ninguno? Bueno, entonces comencemos. Ana Ramírez, prende el micrófono, por favor. La salvó Santi. Hola, mister. Hola, mister. ¿Cómo estás? Bien, Dime dos señor. características del quinquenio de Reyes. Mister, yo la clase pasada no pude entrar porque no tenía internet. Pero la clase quedó ahí y ahí estaba la información, amor. Se me olvidó verlo otra vez, mister. Bueno, amor. Habla, a ver, Santi, ¿qué me vas a decir? Gracias, Ana. Pues, mister, la clase pasada vimos lo del canal de Panamá Sí. y Reyes fue el presidente, si no estoy mal, de 1836, creo, ¿De qué año, hijo? de 1936 o 30, no me acuerdo, mister. Muy bien. 1930 más o menos, hablamos de la guerra de los 1010. Gracias, hijo. ¿Quién me dice, por favor, tres características del quinquenio de Reyes? ¿Ninguno? Bueno, aquí es más fácil. Entonces vamos con Andrés Garzón. Andrés Garzón. ¿Tampoco? Garzón, ¿qué, mister? Hable ya que prendió el micrófono. Sofía Garzón, dale entonces. Sofía. Chicos, tienen que participar o si no les sirve el micrófono y la cámara me tienen que escribir porque si no van a quedar con falla, chicos. Paolo, por favor, dime tres características del quinquenio de Reyes. No sé, mister. Y Andrés Sebastián no está en la clase. Vale, Para que no falle. gracias. Michelle, dime tres características del quinquenio de Reyes. Yo lo que me acuerdo es que usted nos había dicho que él tenía como una forma de actuar diferente. Sí. ¿Y qué consistía? ¿Señor? ¿Te acuerdas en qué consistía? No. No, chico. Mister, Dime. paz, trabajo, menos política y más administración. ¿Sí? No. Vamos a volvernos, chicos. Necesito que tomen apuntes y tengan esto prácticamente ya aprendido, hijos. ¿Él no hacía como una dictadura, mister? Como tal, como dictadura, no. Reyes no, hijo. Él intentaba de una manera u otra era sacar el país a flote. Intentar invertir en todo lo que se pudiera para mejorar la economía. Con el dinero que por la indemnización de Panamá. Entonces, la caída del gobierno de Reyes, vamos más para atrás, hijos. El quinquenio de Reyes.
Entonces, chicos, por favor, Simón, ayúdame a leer esta parte rápido. Mister, él no fue un militar colombiano. ¿Reyes? Sí, Sí. pero no lo tomen como si él prácticamente hubiera dado un golpe de Estado. Él lo que quería era mejorar y muchas de las personas no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Sí era de corte militar. ¿Listo, mister? Sí, va, dale, por favor. El quinquenio de Reyes. En 1904, el conservador Rafael Reyes, con el apoyo de buena parte del liberalismo, asumió la presidencia de la República. Su promesa era llevar a cabo la reconciliación entre liberales y conservadores, además de iniciar un proceso de progreso económico de modernización en el Para ahí país. un momentico, Simón, por favor. Entonces, vuelve y juega. Acá estamos hablando de lo que es como tal los partidos políticos. Estaban en una fuerte lucha, guerra de los 1000 días. ¿Quién me dice cuándo ocurrió la guerra de los 1000 días? ¿Cuándo ocurrió la guerra de los 1000 días, chicos? En 1899. 1899, muy bien. ¿Quién me dice por qué era lo que se estaban peleando? ¿Qué era lo que querían y cuáles eran los ideales que tenía cada uno? ¿Ninguno? Profe, una pregunta. O sea, pues de lo que yo sé, de la guerra fue entre el Partido Liberal Sí. y de otro. Entonces, la pregunta de ustedes, ¿el ideal de cada uno? Sí, pa. ¿O cómo? De Ok. cada partido, el liberal y el conservador. Muy bien, el liberal y el conservador. ¿Y qué era lo que quería cada uno? Mister, el liberal, digamos, quería que se pudieran haber una economía que se pudiera exportar las cosas. Una de sus características era esa, que dejaran entrar cosas al país. También querían no centrarse solamente en la religión Bien, ¿qué más? política, y no me acuerdo más, mister. No, bien, pero bien. Ahora Y pues, ayúdenme con los que estaban en contra. ¿Quién era? los conservadores, ¿sí? Conservadores. Muy bien, Giraldo. Entonces, miren las cosas. Estamos hablando prácticamente lo que tienen que ver dos partidos políticos y la lucha por un poder. Reyes intentaba mediar entre esos dos partidos, entre el liberal y el conservador. Acuérdense, dos partidos políticos. ¿Qué pasaba? Había un tiempo que los conservadores no querían no querían que los liberales de una u otra manera entraran en el poder, porque creían que ellos iban a perder todo lo que estaban haciendo y el país iba a comenzar a tener una problemática económica y social. ¿Qué sucede? Las cosas que van pasando era para mejorar, por eso es que se acuerdan que deciden hacer cada 4 años quedarse con el poder. Sigue, Simón, por favor. Para los reyes, las causas del atraso económico en Colombia se encontraban en la precariedad de la infraestructura en transportes y la desorganización del sistema tributario y fiscal del Estado. Por lo tanto, presentó al Congreso un proyecto de ley que le daba potestad de contratar obras de infraestructuras, reorganizar el sistema tributario sin la autorización del legislativo y conceder contratos para la construcción de ferrocarriles. Para un Ante momentico, este Simón, por favor. Entonces, vuelve y juega. ¿Qué quería Reyes? Un avance. ¿De dónde van a sacar ese avance? De la plata que pagaron por la pérdida de Panamá. Cuando compran a Panamá prácticamente, lo que sucede es que esa plata, esa indemnización, se va a comenzar a invertir en el país. ¿En qué sentido? Vías de comunicación, hospitales, escuelas. Sigue, Higo, por favor. Ante este fracaso, en 1905 Reyes decidió clausurar el Congreso y convocar una Asamblea Nacional para que reformara la Constitución de 1886. Esta asamblea modificó la organización territorial de la organización y creó nuevos departamentos a expensas de los ya existentes. Adicionalmente, la asamblea
otorgó al presidente poderes para tomar decisiones en asuntos económicos y aprobó la extensión del mandato de 6 a 10 años. Pues eso fue lo que no les gustó. Gracias, Simón. Eso fue lo que no les gustó. ¿Sí? Ah, bueno, entonces ya no van a ser 6 años, sino 10 años. Entonces, ¿quién le va a quitar el poder? Durante esos tiempos, ¿quién va a mirar qué es lo que va a hacer bien o qué es lo que lo va a controlar? Por eso la gente no va a estar de acuerdo. Preguntas hasta acá. Preguntas, hijos. ¿Ninguna? Porque Mister, dime. o sea, él lo que quería era como llegar a un acuerdo y llevar como los dos partidos al tiempo, ¿sí? Eso es lo que entiendo. Sí, él lo que quería era unirlos. Prácticamente que ninguno se quedara por fuera del poder. Ah, ok. Y ser más justo con quien, con la misma población. ¿Listo? Bueno, Sí. sigamos. La caída del gobierno de Reyes. Vamos con... ¿Dónde caiga el mouse? Angie Sofía Sosa. Yo, mister, Ayúdame a leer esta mouse. caída del gobierno de Reyes. Con su facultad para decidir en aspectos económicos, Reyes les quitó a los departamentos algunos impuestos con los cuales se beneficiaban. Este tipo de medidas no fue de agrado de las élites regionales del país, especialmente las antioqueñas, quienes se convirtieron en fuertes opositores del gobierno. En respuesta, el gobierno reprimió la oposición, con lo cual aumentó el descrédito en contra de los reyes que se encuentra en la negociación que este firmó con Estados Unidos, en la cual el país norteamericano le reconocía a Colombia una indemnización por Panamá y un tratamiento preferencial en el uso del futuro canal. Para ahí, mi amor, un momento, por favor. Entonces, me van a poner cuidado otra vez. Piensen lo siguiente. ¿Qué va a pasar este viernes, el día sin IVA? ¿A quién beneficia eso? A, a la población, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le están rebajando dinero, ¿no? Bueno, más o menos. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda, hijos? ¿Puede repetir la pregunta, mister? Este viernes va a haber un día sin IVA, perdón, este jueves va a haber un día sin IVA, ¿cierto? ¿Jueves o viernes? ¿Cómo beneficia eso a la población? ¿Y qué beneficio le trae también a la economía? Ah, mister, pues puede ser que como no hay IVA, entonces ya los precios están ya más igualitarios, pero también no beneficia tanto, digamos, a los campesinos, porque si, digamos, la gente que, digamos, compra de otros países las cosas y está al mismo precio que en Colombia, pues la gente prefiere comprar lo que viene de otro país siempre, y eso no beneficiaría tanto a la economía. Listo, bien. Gracias, Pa. Otro. Quiero escuchar otro punto de vista, hijos. ¿Están de acuerdo con lo que su compañero dijo? Yo, Mister, mister, Levántenme la manito, hijos. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Levántenme la mano. O sea, ¿qué opinan sobre esto? Andrés Garzón. Mister, ¿me escuchas? Sí, papi, pero lejos, háblame duro. Bueno, espera. Pues yo creo que los vendedores se van a beneficiar de eso, ¿no? Entonces considero yo que alguno de ellos lo que va a hacer es subirle el precio a las cosas para el momento en el que no tienen, pues este momento en el que no van a tener IVA, pues no tienen pérdida, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que hace la gente, pues lo que hacen los vendedores es hacernos creer a nosotros lo que vamos a comprar, que en realidad sí están bajando el precio, pero pues lo tienen, sí, o sea, ellos no están perdiendo nada. Los Vale. beneficia a ellos más que, pues, que al público en general. Bueno, gracias, hijo. Juli, dime. Mister, yo tengo una pregunta. O sea, pues el IVA es el 19%, pero el gobierno es el que repone esa plata. ¿O quién es el que repone esa plata?
No se la quitan más. O sea, es que el gobierno lo que hace es quitar ese 19%. No Y se sí, repone nada, solamente lo dejan ahí. Te voy a poner un ejemplo, hija. Piense que usted este jueves va a salir y va a comprar una estufa. La estufa vale 800.000 pesos. Sin IVA, sin impuestos, va a quedar en 700.000 pesos. Ya estás generando una ganancia para ti porque el producto va a ser más barato, ¿cierto? La pregunta que tú sí. estás haciendo, ¿quién le repone esa plata a las personas? Como al que está vendiendo el producto. Exacto. Ahí no pierde, porque ese producto está sin IVA. Quiere decir que eso el gobierno lo cuadra con los mismos comerciantes para que no vaya a generar una pérdida. Ah, ok. Mm, Vamos a hacer un ejercicio. Piensa que tú estás vendiendo una estufa. Pagaste un porcentaje de un IVA, ¿sí? Para poder traer ese producto. El gobierno te dice a ti, vuelve a traerlo, no te voy a cobrar todo el IVA, sino te va a bajar menos el IVA, pero tú traes más productos y les quitas el IVA ese día. ¿Qué estás ganando? Vas a vender muchísimo más si los precios realmente se mantuvieran. Ahora volvámonos a la caída del gobierno de Reyes. Habla algo sobre impuestos. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita? ¿Quién no me lo explica? ¿Cuál es la unión que tienen estos dos temas? Ahí estaba quitando unos impuestos, ¿cierto? Ahorita también van a quitar unos impuestos. ¿Qué estaba buscando Reyes en ese momento? Ahí lo acaba de leer su compañera. ¿Qué era lo que estaba buscando? Lo acabaron de leer, hijos. ¿Qué era lo que estaba buscando? Uno nomás. Un beneficio, muy ¿Cómo, bien, mister? Santi. Pero ¿para quién está buscando ese beneficio, hijo? ¿Qué era lo que está buscando Reyes en quitar unos impuestos? Pues eso no La hemos economía. Ajá, la Levántenme economía. la manito, hijos. Bien, Santi, pero un beneficio hacia qué, hijo. Giraldo, dime. Mejorar la economía de Colombia, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿qué beneficiar poner o quitar unos impuestos? Pues digamos, las empresas y las industrias iban obviamente a tener más dinero, iban a crecer muchísimo más. Entonces, ¿por qué las personas se le oponían a esa idea? Mm, por ser conservadores, fascistas. No, señor. Pero hay Entonces, personas, no. Simón, prende el micrófono, hijo, porque no sale la manito levantada acá, hijo. Ah, bueno, listo, mister. Pues primero lo que están bien, lo que está buscando el gobierno es reactivar la economía, metiendo más plata en ella. Porque ¿qué pasa? Si tú le dices a la gente que un producto va a estar más barato, se supondría que la gente va a sentir más ganas de comprarlo. Pero ¿qué pasa? Como dijo Andrés, hay muchas personas que en vez de bajarle el precio, lo que están es subiendo incluso más para recuperar la pérdida. La gente se está dando cuenta y no sale a comprar y se opone a eso. Pero la idea sería esa, meter más dinero para que reactivar la economía de nuevo y todo se vuelva a empezar a mover. Simón, y entonces, ¿qué era lo que buscaba Reyes en ese entonces? Que mediante esa inversión, digamos, en ese momento tampoco había mucha comunicación entre iba a decir los estados, los departamentos. Sí. Entonces, él con esa inversión lo que iba a hacer era generar más industria, más intercambio de cosas entre los departamentos y hacer que hubiera pues, más negocios y más latas circulando por el país. Muy bien, Simón. Entonces, dame cuidado. Lo que querían como tal, o lo que quería Reyes, era bajar los impuestos en ciertos puntos. Al bajar los impuestos, ¿a quién le va a quedar más ganancia? A la persona que está haciendo negocios. Y al quedarle más ganancia, lo que va a hacer es bajarle los precios. Por tanto, la gente va a comenzar a mover la economía y la economía poco a poco va a comenzar a subir. Si bajamos un impuesto, las cosas van a ser más baratas. Por lo tanto, la gente puede adquirir las cosas.
a un menor precio. Por lo tanto, va a comenzar a manejar la economía más grande y se va a comenzar a mover aún muchísimo más. Piense que una cubeta de huevos vale ahorita 15.000 pesos. Sin IVA, digamos que queda en 10.000 y queda así durante medio año. ¿Las personas van a comprar más el producto? Claro, hijos, porque va a ser más económico. ¿Y la persona va a sacar más ese producto y va a comenzar a negociar con los demás? Sí, porque le va a generar hasta más ganancia, porque va a vender más. Entonces no lo miren simplemente que una persona pierde cuando se quita el IVA o le baja el precio. También tienen que mirar qué ganancia le queda. Lo que ustedes están hablando ahorita, que muchas de las empresas lo que hicieron fue subirle el costo a las cosas. Sí, hijos, eso es verdad. Lamentablemente yo hice el experimento con una impresora. Hace 2 semanas valía 350.000 pesos. La fui a mirar ayer y ya estaba valiendo que 650.000 pesos. Entonces, en realmente, ¿qué es lo que están jugando con el IVA y hasta dónde pueden las empresas subirle el precio? Porque creen que están perdiendo. Preguntas hasta acá, hijos. ¿Ya les está quedando más claro? Acuérdense que lo que me importa es que les quede claro, hijos. Y apréndanse mucho las fechas, por favor. Hice una pregunta. Dime. Para el dueño de, o sea, el dueño de la impresora, ¿cuánto ganaría esos 300.000? Dime otra vez. El dueño de la impresora, o sea, el que está vendiendo, ¿cuánto ganaría de los 300.000? Digamos que hacer la impresora vale 100.000 pesos, entonces ahí toca mirar mano de obra y impuestos. O sea, tocaría mirar cuánto le está ganando realmente. Porque ahí se tiene en cuenta el IVA, el producto como tal, cuánto cuesta hacer esa máquina, ¿sí? Y cuánta ganancia le está quedando. Y cuánta ganancia también le va a generar a quien al que la está vendiendo. Porque también hay unos intermediarios. Entonces ahí se maneja mucho. ¿A quién beneficia? Entonces me están preguntando que quién beneficia realmente. Beneficia a la economía, a que la economía se mueva mucho más porque bajan los precios y como tal la gente puede salir a comprar. Si lo hicieran realmente bien. Me preguntan que quién beneficia como tal, ¿sí? A todos. Porque la persona primero vende el producto. De todas maneras le va a generar una ganancia. Y se va a comenzar a mover la economía. Por eso es que no es en todos los productos. ¿Sí? Si fuera en todos los productos, allá cambiaría también. Alguien me preguntó qué pasaba si Colombia seguiría hoy siendo la Gran Colombia. Si fuera la Gran Colombia hoy en día, tendríamos muchísimos más recursos. Dependeríamos menos de los otros países. Por lo tanto, no creo que alcanzaríamos a ser una gran potencia mundial. Por lo que ninguno de los países de Latinoamérica realmente está dispuesto o tiene la maquinaria suficiente para transformar las materias primas. No le bajan solamente a lo que es súper caro. Se supone que el IVA, así sea una estufa muy costosa, le tienen que bajar el precio porque le están quitando el IVA. Ya vamos a mirar por qué cayó Reyes. ¿Quién estaba leyendo? Yo, mister. Sigue, por favor. Ya te contesto, Pablo. Espera, ya te contesto. Formalmente la independencia panameña, aunque este gobierno consiguió lograr. Y el fortalecimiento de la industria enfrentó muchos problemas que hicieron que Reyes renunciara al cargo en 1909 y fuera reemplazado por Jorge Holguín, quien ejerció el poder en la ciudad en calidad de designado. Listo, gracias, hija. La pregunta que me están haciendo es que si el gobierno controla la cantidad de dinero que los vendedores. No. Acuérdense de dos cosas. El gobierno le pone las reglas a la economía para que funcione. Los impuestos, cuánta mercancía entra, con quién pueden negociar, más no la cantidad de dinero que se va a ganar. Eso ya lo maneja cada empresa. Lo que están haciendo ahorita es mirar prácticamente que ninguno pierda. Quitando el IVA no se va a perder dinero. El único que perdería dinero ahí por el IVA es la recaudación de impuestos, hijos. ¿Que quién recauda los impuestos? El gobierno. O sea que está perdiendo una cantidad, pero está haciendo que la economía se mueva. O
sea que es perder un poco para que la economía se siga moviendo. Acuérdense, la economía y la política van juntas. La política le dice a esta cómo comportarse. ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos a mirar por qué cayó Reyes. ¿Hijos foreros de este curso? Sí, señor. Yo ya le voy a admitir como 3 veces y no se conecta. Bueno. Vamos con Isabela Camacho. Léeme esta, por favor. Logros del gobierno de Reyes. Aunque el gobierno de Reyes tuvo serios tropiezos, fue bastante constructivo. Entre sus logros se destacan: aumentó la red ferroviaria de 565 a 901 kilómetros entre 1904 y 1909 y construyó carreteras aptas para vehículos automotores y choques. Revaluó el peso colombiano y estableció acuerdos con los acreedores extranjeros para la reanudación de los pagos de la deuda externa y incentivó la navegación comercial y turística por el río Magdalena. Muy bien. Ahora, yo te contesto que no alcanzo a leer porque me escribieron más Pablo y otro que me hizo otra pregunta que están preguntando. Este fue el logro que los logros que tuvo Reyes, pero ¿quién me contesta que estaba en la diapositiva pasada? ¿Por qué Reyes deja el poder? ¿Porque encontró qué? ¿Por qué perdió el poder? Porque encontraba muchas dudas de su gobierno. O sea, se le oponían muchísimo. Entonces, al oponerse tanto, él se sintió que estaba siendo muy atacado y cuando encuentra que no todo el mundo lo está apoyando en el mismo gobierno, no puede ejercer su gobierno como tal. Piensen en su alcalde. ¿Quién es el alcalde de este salón? ¿Quién es el alcalde? Yo. Piñeros. Piñeros, listo. Digamos que Piñeros va haciendo las cosas bien, pero hay una propuesta que necesita el apoyo de todos ustedes. Pero la gran mayoría se le está oponiendo. ¿Puede hacer la propuesta, Piñeros? No, porque pues si no colaboran, pues simplemente no se puede realizar. Exacto, eso mismo le pasó a Reyes. De tanto ponérsele a las cosas, se dio por vencido, porque creía que no iba a lograr haciendo mal y el que iba a quedar mal era ¿quién? Reyes. Lo que alcanzó fue hacer esto, que hizo mucho realmente. Ya sabemos que el ferrocarril era muy importante y la navegación del río Magdalena, si lo hubieran aprovechado más, ya sabemos que la economía estaría cambiando. No, Paolo, ponme cuidado. Usted no va a poner a hacer, va a poner un ejemplo ahí. Piense que usted hace empanadas y cada empanada usted la vende a 1.500, sin contar el IVA ni nada, hijo. Pero usted tiene que hacer un costo de cuánto va a vender esa empanada en 1.500 para que sea le quede de ganancia por empanada, aunque sea 500 pesos. O sea, ese es su valor, su ganancia como tal. Usted no va a poner a venderse empanadas a 1.500 y que cada empanada le salga por valor de 1.500 para hacerla. Ahí no tendrían ninguna ganancia. Y ahí no estamos viendo el IVA ni nada, hijo. Entonces ahí ya cambia. Usted cuando pone algo a la venta, hijo, tiene que mirar en cuánto lo va a vender usted para generar una ganancia, sin contar siquiera el IVA. ¿Tienes alguna otra pregunta, Pablo? Ya te quedó más claro. Exacto, digamos que el costo de unos zapatos son 20.000 pesos
y tú los vas a vender en 100.000, ¿cuánto te queda de ganancia a ti? Y ahí ya te queda una ganancia. Pero entonces, digamos, si vas a pagar IVA, entonces tienes que mirar y meter eso también en tus propias cuentas, hijos, para que la ganancia no vaya a ser menor. Siempre que ustedes van a vender algo, ustedes están buscando una ganancia por lo que esté haciendo. Y tienen que tener en cuenta muchísimas cosas, entre esas el IVA. Dime, Simón. Simón, la manito la tienes arriba. Sí, por lo tanto, Paolo, ¿tú qué haces? Le subes el precio a tu mercancía. No la vas a vender por menos, hijo, porque la gracia no es perder, es ganar con lo que estés ganando. Sí, si suben el IVA, hijo, tú tienes que subir el valor de las cosas también para que sea equitativo. O si no, tu fábrica se va al piso. Simón, ¿tenías alguna pregunta? No, mister, no. Vale. Bueno, esta por favor léala Ana Ramírez. Republicanismo. Los republicanos compartían la idea de que era necesario generar un clima de conciliación entre los dos partidos, conservador y liberal, pero con la diferencia de que la vida política del país debía estar regida por los principios democráticos y republicanos y no por autoritarismo y la dictadura. Gracias. Por lo tanto, van a generar una reforma en la Constitución de 1910. Vuelvo y les digo, hijos, esto prácticamente era para mediar las diferencias que encontraban entre liberales y conservadores. Entonces, esto fue prácticamente para mirar a ver si podían terminar con la problemática de una vez. ¿Qué va a pasar? Se va a hacer una reforma otra vez a la Constitución. Y se llama la reforma de 1910. ¿Listo? La Asamblea Nacional de 1910. Digo, si tienen dudas, vanme diciendo porque necesito que esto quede claro. Yosael, lee esta, por favor. Yosael. Yo, profe. Lee esta, por favor. Ya te contesto yo. Señor. Dale, pa. Hasta 1910 asumió la Dale, hijo. Asamblea Nacional. Estoy leyendo, profe. Es que se te escucha entrecortado, pa. Ah, ok, espera. ¿Aló? Ya, ahora sí. Ya. Hasta 1910 asumió la presidencia el conservador Ramón González Valencia. Bajo la presión de los republicanos, convocaron una Asamblea Nacional para reformar la Constitución de 1886. Esta asamblea ratificó la participación de los liberales, tanto la rama legislativa como la ejecutiva. Como acto final, nombró presidente de la República al conservador antioqueño y dirigente de la Unión Republicana, Carlos Enrique Restrepo, quien debería gobernar el país entre los años de 1910 y 1914. Listo, muy bien. Me están preguntando que quién eran los republicanos. ¿Quién me contesta quiénes eran los republicanos? ¿Quiénes creen que eran? En Estados Unidos me ponían el ejemplo para la clase pasada que existía el republicanismo, ¿cierto? Dime, Paolo. Los republicanos querían una unión entre conservadores y liberales. Exacto. Para que se desapareciera el conflicto. Muy bien, excelente, Paolo, muy bien. Entonces, esos eran los republicanos como tal, ¿sí?
de ambos partidos que querían la paz. Muy bien, Santi. ¿Hasta ahí vamos claros? Muy bien, Pablo. Lástima, no tengo la lista acá cerquita o si no le ponía punto positivo. ¿De acuerdo? En la próxima clase. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Pablo, ¿me haces un favor? Repite lo que dijiste ahorita, que no te escucharon algunos compañeros. Que los republicanos lo que querían era formar una alianza entre conservadores y liberales para que desaparecieran los conflictos. O sea, prácticamente era una unión entre conservadores y liberales. Gracias. Laura Rodríguez, lee esta, por favor. El gobierno Restrepo y el fin de la Unión Republicana. Al igual que el gobierno de Reyes, el de Restrepo se caracterizó por impulsar la modernización y el desarrollo económico. Para ello, intentó organizar las finanzas públicas, impuso la inversión en infraestructura e intervino e incentivó la creación de empresas. En el campo político, adelantó una reforma electoral con el fin de... Y mister, ahí tienes un cuadrito y no me deja ver qué dice. Perdón. El fin de modernizar el Estado. Gracias, Laurita. Entonces, aquí ya vamos a comenzar a ver algunos cambios, ¿sí? Miren la importancia que seguía teniendo Reyes, aunque ya no tuviera el poder como tal. El que intentó seguir con el desarrollo económico como tal, incentivó de una u otra manera para que se generaran empresas. Esas empresas iban a generar más economía y más trabajo. Llevémoslo hoy en día. ¿Cuál creen que es la solución real, hijos, para que se termine el desempleo en Colombia? ¿Cuál sería esa solución? Hay empresas, ¿verdad? Y grandes empresas. Pero hoy en día, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hay tanto desempleo, hijos? ¿Por qué creen que hay desempleo? Simón, dime. Hay desempleo porque hay primero más gente que puestos y hay gente que pues le pagan menos de lo que le deberían pagar por el puesto, entonces a esas personas las contratan. Bueno, Y gracias, pues Simón. depende a qué tipo de demográfico estemos hablando, porque pues el desempleo puede variar en eso. Sí, pero ¿qué pasa? Algunos dicen, me escriben acá por interno que apoyar las empresas. Gracias, Simón. No, lo que pasa es que Colombia realmente no deja que la gente se pensione antes. Entonces ustedes ven a gente muy viejita trabajando y al joven intentando entrar a esos nuevos puestos. Pero como no sueltan esos puestos como tal, hasta que la persona ya prácticamente es independiente, va a generar su independencia para los 70 años, y si cumple unas semanas que también son obligatorias, la gente se queda ahí, no suelta el puesto, hijos, y por eso las personas jóvenes no encuentran trabajo. Lo otro, muchas de las empresas están cambiando la mano de obra por máquinas. Eso también va a generar aún más desempleo. Y lo otro es que las empresas están buscando más y más gente especializada en un cierto punto. Y muchas de las personas que tiene nuestro país no cumplen con el requisito para entrar a esa empresa. Dime, Paolo. Pero ahora no está pasando al revés, ¿De qué va? que a las personas mayores no las contratan tanto, por lo que las nuevas empresas están, pues, los dueños son personas jóvenes y solamente quieren contratar más personas jóvenes. Sí, también sucede eso. Y eso genera, también de una u otra manera va a generar ¿qué? Desempleo. Entonces, miren, aquí encontramos dos cosas. Cuando una persona ya cumple cierta edad, ni siquiera a veces miran la hoja de vida. Porque el que está mandando, el dueño de la empresa, es joven, como dice Paolo.
Entonces ahí encontramos muchas circunstancias que realmente deberíamos de comenzar a evaluar. ¿Qué tantas personas están capacitadas para ciertos tipos de trabajo y por qué no encuentran el trabajo como tal? ¿Y por qué hay tanta gente joven también sin empleo? Entonces eso es mirarlo y analizarlo desde diferentes puntos de vista. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ok. Gobierno de Concha y Suárez. Por favor, la lee. Laura Cano. Hola, mister, ¿me escuchas? Sí. Gobiernos de Concha y Suárez. La llegada a la presidencia de José Vicente Concha en 1914 y Marco Fidel Suárez en 1918 representó el retorno a la política tradicional. Tanto Concha como Suárez tenían más similitud con los políticos conservadores de la regeneración que con sus antecesores Reyes y Restrepo, pues mientras estos últimos eran hombres de empresa que intentaban modernizar la política y la economía Colombia, Concha y Suárez eran hombres de letras que antes de nada querían satisfacer los apetitos burocráticos del Partido Conservador, en lugar de intervenir el poco dinero existente en la modernización del país. Bueno, entonces, ya habíamos hablado, gracias, Gil. Ya habíamos hablado de una recesión económica. ¿Qué pasa en estas fechas, en 1918? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el mundo en este tiempo? ¿Qué estaba ¿Cuándo? sucediendo en ese tiempo? Dime. ¿En 1918? Sí, señor. ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? No lo puedo creer. De 1914 a Primera Guerra Mundial. Muy bien, Valentina Costa. Eso va a afectar la economía de Colombia también, porque muchas empresas que estaban invirtiendo en Colombia no lo van a generar, o sea, no van a seguir invirtiendo en el país. Todas las que eran ferrocarriles, vías de comunicación, se detienen y entran en un colapso porque las personas no tienen cómo pagarles los sueldos a los demás. Esa crisis fue la de 1921. ¿Qué va a pasar? Entonces ahí tenemos que mirar las relaciones de Colombia y Estados Unidos. Y aquí vamos a hablar aún más de lo que es la deuda externa. Preguntas. Porfa, hija, sigue leyendo esta. Como si esto fuera poco, durante estos dos gobiernos, Colombia cayó en una profunda crisis económica, producto de la Primera Guerra Mundial. Así fue como estos dos periodos presidenciales, la inversión en construcción de vías y ferrocarriles fue prácticamente nula. Además, la falta de dinero en las arcas del Estado llevó a que ni siquiera se pudiera pagar los sueldos de sus funcionarios públicos. En noviembre de 1921 era tan fuerte la crisis económica que Suárez tuvo que renunciar a la presidencia 8 meses antes de culminar su mandato. Desde luego que a dicha renuncia contribuyó la... No veo qué dice ahí. Perdón. La presión La presión ejercida por Laureano Gómez y sus seguidores conocidos como laureanistas. Listo. Entonces ya ven diferentes políticas. Y era lo que les decía. Cuando un presidente realmente ve que le queda grande el país, lo mejor que puede hacer es entregarlo y mirar quién realmente puede tomar las riendas. Eso lo hacían en este tiempo porque eran más conscientes que podían generar una problemática más grande. Ustedes pueden experimentar con todo lo que quieran en el mundo, y menos con la economía de un país. Usted no puede decir que de la noche a la mañana entonces el peso colombiano va a valer lo mismo que vale el dólar, porque a la semana, hijos, tiene un fracaso en la economía enorme. Un poco de fábricas cerradas, desempleo. Entonces, son cosas que se tienen que cambiar, pero saber cómo realmente se van a hacer.
Este era el presidente Concha. Sí, exacto, Miguel. Argentina le pasó eso. Este es el señor Marco Fidel Suárez. Jorge Holguín. Y si se fijan, estas personas eran ya de una alta edad, o sea que tenían un conocimiento grande de lo que podía pasar. Si de la noche a la mañana le quitaran 13 ceros al peso, eso lo intentaron hacer acá en Colombia y la gente realmente pensaba que la plata iba a perder su valor. Y se dice que no interfiere como tal en la economía porque va a valer lo mismo, sino que era para que las cuentas les diera más exacto y todas esas vainas. En Panamá, Santi, no, en Panamá no. Panamá siempre ha tenido el apoyo de lo que es Estados Unidos y por eso es que la moneda de ellos casi no desciende, sino que siempre está casi a la par que con el dólar. Santi, lee esa, por favor. Álvaro. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Relaciones Colombia con Estados Unidos. En medio de crisis política y económica, las presidencias de Concha y Suárez se dedicaron a llegar a un arreglo con el gobierno de Estados Unidos para solucionar el problema de Panamá, aunque el gobierno de Carlos Restrepo había firmado en 1914 el Tratado Urrita Thompson, en el que Estados Unidos reconocía el daño moral causado a Colombia y le otorgaba una indemnización de 25 millones de dólares. Este pacto contó con una profunda oposición en el país. Por eso los gobiernos de Concha y Suárez tuvieron que luchar por todos los medios para que el Congreso colombiano lo aprobara. Bueno, entonces miren que aquí ya vamos a encontrar otra problemática más. Sigue con esa, Suárez, por favor. Perdón, Santi. Santi. Ya. El presidente que más se dedicó a defender el tratado fue Suárez. Según él, el país debía girar sus ojos hacia Estados Unidos y convertirse en su principal aliado, pues este país era el único que podría proporcionarle la ayuda suficiente a Colombia para lograr su progreso económico. A esta política, Suárez la llamó la doctrina de esa estrella polar. Luego Luego de intensos debates, el Congreso colombiano, el tratado se ratificó el 22 de diciembre de 1922. Muchas gracias, Santi. Ya eso es lo que comenzamos a llamar más aún la deuda externa. ¿Cuál fue la solución del presidente? No, pues endeudémonos más, tenemos dinero y así mismo comenzamos a reactivar la economía. Pero ¿a qué precio y a qué costo? Miren ya en cuánto va la deuda externa de Colombia y por eso es que nuestra moneda tampoco alcanza a valer tanto. Al tener una deuda externa tan grande, la economía del país no puede surgir porque dependemos de la otra moneda para darle valor prácticamente a la de nosotros. Y el último, porque no alcanzamos a ver más. Vamos con... Miguel Huitrago. Hola, mister. Hola. Ya voy, pero un momentico. Sí, claro. Ali, que nos quedan 3 minuticos. Gobierno de Pedro Nel Ospina. En 1922 fue elegido como presidente de la República el conservador Mariano Ospina Pérez.
Se podría decir que durante su gobierno se volvieron a retomar los planes e ideas de los presidentes Reyes y Restrepo. Es decir, el principal objetivo de Ospina era modernizar e industrializar el país y llevarlo hacia el progreso económico. A diferencia de sus antecesores, Ospina tuvo la fortuna de contar con una excelente coyuntura económica para llevar a cabo todos sus planes. Por esta época, Colombia recibió de los Estados Unidos los dineros de indemnización por la pérdida del Canal de Panamá. Además, los precios internacionales del café, así como sus exportaciones, volvieron a aumentar. Y por si fuera poco, el país recibió una buena cantidad de préstamos por parte de los bancos de Wall Street. Fue tanto el dinero que entró al país que a este periodo se le denomina la danza de los millones. Con este dinero, Ospina invirtió en grandes obras de infraestructura, en especial en los ferrocarriles. Listo, hijo, gracias. Y me están preguntando de cuánto es la deuda externa. Ahorita no lo recuerdo, hija, realmente. ¿Cuánto está? Con todo y Con todo el IVA. impuestos que debemos. Porque creo que debemos más de lo que es de impuestos, no, sino de... Se me fue la palabra, hijos. Tenemos la deuda y más encima tenemos los intereses, ¿sí? Y los intereses son altísimos, hijos. Debemos más de intereses prácticamente que lo que realmente nos han prestado. ¿Hijos, les quedó más claro el tema? ¿Tienen alguna pregunta? No, la deuda externa no le van a quitar el IVA. ¿Ya les quedó más claro, hijos? ¿Tienen alguna pregunta? La danza de los millones fue cuando entró mucho dinero que venía de Estados Unidos, de muchos inversionistas, y las personas comenzaron, perdón, los gobernantes comenzaron a mirar en qué se gastaban la plata como tal. Entonces a eso fue lo que se le llamó la danza de los millones. Ahí lo dice, pa. ¿Cuántas actividades son? Si no estoy mal, hija, 4 con el quiz. Es que la verdad no tengo la lista acá donde estoy. Bueno, chicos, que tengan un feliz día. Espero que les haya quedado totalmente claro. Sé que algunos tienen algunas dudas, por eso es que estoy volviendo a retomar estos temas. Tomen apuntes, hijos, apenas se termine la clase, tomen apuntes y si les genera alguna duda cuando estén leyendo, hijos, la próxima clase ustedes comienzan a hacerme preguntas de lo que no hayan entendido y así empezamos. Acuérdense que, vean, hoy me tocó volverme, no me importa, hijo, realmente porque me interesa es que ustedes realmente aprendan. ¿Listo? Que tengan feliz día, chicos.